Antes de morir, Prince guardó un secreto que nunca quiso compartir con nadie, y fue ese silencio el que lo envolvió hasta su último aliento. El genio de Minneapolis no solo reinventó la música pop, el funk y el rock, sino que también construyó un imperio bajo sus propias reglas, con una obsesión casi enfermiza por el control absoluto de cada nota, cada contrato, cada escenario. Pero detrás del brillo púrpura y de los aplausos que lo proclamaban un ícono inmortal, se escondía un hombre profundamente solitario, prisionero de sus propios demonios y de un perfeccionismo que lo alejaba de todos. Prince no era solo un músico, era un enigma. Un artista que luchaba contra las discográficas, que pintaba de misterio su vida privada y que incluso cambió su nombre a un símbolo para romper cadenas invisibles. Un hombre que parecía eterno sobre el escenario, pero cuya fragilidad se reveló en el silencio de un ascensor donde su vida llegó a un final inesperado y devastador. ¿Qué secretos guardaba realmente Prince en esa mansión inmensa de Paisley Park? ¿Hasta qué punto la soledad, el control y la desconfianza marcaron el destino de un hombre que lo tenía todo, pero que murió en silencio? Esta es la historia del genio que transformó la música, que conquistó al mundo con su arte y que acabó atrapado en su propio laberinto. Prince Rogers Nelson nació en Minneapolis en 1958, en una ciudad lejos de los grandes centros de la música como Nueva York o Los Ángeles. Y sin embargo, desde ese rincón aparentemente anónimo, emergió un fenómeno que cambiaría para siempre la historia del pop, del funk y del rock. Minneapolis se convirtió en la cuna de un nuevo sonido gracias a un joven inquieto, rebelde y con un talento desbordante. Desde el principio, Prince se propuso ser diferente. Mientras la industria musical estaba dominada por las reglas férreas de las grandes discográficas, él quería tener el control absoluto de su arte. Componía, tocaba todos los instrumentos, producía y diseñaba cada detalle de sus discos. Esa obsesión lo convertiría en un pionero y también en un enemigo incómodo de las corporaciones musicales. Pero no todo era música. Prince se convirtió en un ícono cultural. Su estilo andrógino, su voz que oscilaba entre lo celestial y lo provocador, sus letras cargadas de sensualidad y espiritualidad a la vez, lo transformaron en un mito viviente. En los años 80, con álbumes como 1999, Purple Rain y Sign of the Times, no solo se consagró como un innovador, sino como alguien que estaba redefiniendo qué significaba ser una estrella. Sin embargo, la misma fuerza que lo catapultó a la cima era la que empezaba a construir un muro alrededor de él. Prince no confiaba en nadie, vigilaba cada contrato, cada entrevista, cada paso. El símbolo de su grandeza era también el signo de su aislamiento. En este escenario de luces deslumbrantes, contratos rotos y batallas contra gigantes de la industria, comienza a tejerse el verdadero misterio. Cómo un hombre que parecía tenerlo todo terminó consumido por su propio silencio. Cómo el príncipe de la música mundial se convirtió en un solitario en su propio palacio púrpura. El comienzo de la historia de Prince fue el de un joven prodigio que deslumbraba a todos en Minneapolis. A los 20 años ya había firmado su primer contrato discográfico y con su segundo álbum alcanzó el estatus de superestrella. No era un cantante más, era un multiinstrumentista que controlaba cada detalle de sus producciones. El público descubría a un músico que podía hacer bailar con Kiss, emocionar con Purple Rain y desconcertar con su constante reinvención. Su ascenso fue meteórico. En los años 80, Prince no competía con otros artistas, competía consigo mismo. Cada álbum era un manifiesto de independencia, cada concierto una experiencia que rozaba lo espiritual. Mientras Michael Jackson reinaba en el pop y Madonna en la provocación, Prince ocupaba un lugar único, el del genio que jugaba con todos los géneros y que nunca revelaba del todo quién era en realidad. Pero ese brillo escondía grietas. Su obsesión por el control absoluto lo llevó a choques constantes con su discográfica, Warner Bros. Rechazaba las imposiciones, despreciaba las cadenas de la industria y en un acto de rebeldía suprema cambió su nombre a un símbolo impronunciable. La prensa lo llamó el artista antes conocido como Prince. No era una excentricidad gratuita, era un grito desesperado por su libertad creativa. En lo personal, su vida era igualmente turbulenta. Relaciones intensas con mujeres icónicas como Susana Melvoin, Sheila E. o Apollonia Cotero, pero ninguna lograba penetrar del todo en su mundo hermético. El dolor más profundo llegó con la muerte de su único hijo, Amir, apenas una semana después de nacer en 1996.
Esa herida lo marcaría para siempre y reforzó aún más su tendencia al aislamiento. La escalada de conflictos no se limitó a lo sentimental ni a lo profesional. A medida que los años avanzaban, Prince parecía rodearse de un círculo cada vez más reducido de personas. Su perfeccionismo lo alejaba de colegas y amigos. Sus conciertos seguían siendo electrizantes, pero en su vida privada empezaba a crecer un silencio inquietante. El clímax de esa soledad llegó con su adicción secreta a los analgésicos opioides. Lo que comenzó como una forma de aliviar dolores físicos se convirtió en una cadena invisible. Nadie lo imaginaba, porque Prince era la encarnación del control, y sin embargo, esa dependencia lo fue consumiendo poco a poco, hasta que el 21 de abril de 2016, el hombre que parecía inmortal fue hallado muerto en un ascensor de Paisley Park. La ironía era brutal. El genio que controlaba cada segundo de su vida no pudo controlar la forma en que ésta terminó. La muerte de Prince fue más que un shock, fue una revelación amarga. Durante años había cultivado una imagen de fortaleza, independencia y misticismo. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada de perfeccionismo y poder se escondía una dependencia silenciosa, una lucha contra el dolor físico y contra una soledad cada vez más insoportable. El informe forense confirmó lo impensable. Prince murió por una sobredosis accidental de fentanilo, un opioide devastador que es 50 veces más potente que la heroína. El hombre que parecía dueño de cada escenario, cada contrato y cada secreto, había sucumbido a una sustancia que lo mantenía en pie en sus últimos años, pero que también le robó la vida. Lo más perturbador fue el silencio que rodeó sus últimos días. Personas cercanas declararon que Prince había estado buscando ayuda. Incluso había contactado a un médico especialista en adicciones apenas 24 horas antes de morir. Pero el destino fue cruel. La ayuda llegó demasiado tarde. Sus guardaespaldas, empleados y amigos más íntimos revelaron después que nunca supieron la magnitud del problema, porque él lo ocultaba todo. Prince, el maestro del control, también controlaba la narrativa de su propia fragilidad. Los rumores no tardaron en explotar. Algunos medios insinuaron negligencia médica, otros hablaron de un encubrimiento, de recetas falsificadas, de pastillas disfrazadas de otros medicamentos. Incluso se dijo que había un círculo de confianza que le facilitaba el acceso a esas sustancias. Lo cierto es que al final Prince estaba solo en esa mansión inmensa rodeado de lujos pero vacío de compañía real. El público quedó devastado. Miles se congregaron en Paisley Park, otros tantos en la ciudad de Minneapolis, tiñendo las calles de púrpura como un homenaje espontáneo. Las redes sociales se inundaron de recuerdos, lágrimas y homenajes. Y sin embargo, la sensación más fuerte no fue solo la tristeza, fue la incredulidad. ¿Cómo un hombre que parecía tenerlo todo pudo morir de una forma tan solitaria, tan silenciosa, tan lejos de la grandeza que mostraba en el escenario? Esa fue la verdad oscura revelada. Detrás del mito había un ser humano quebrado por la presión, la perfección y el aislamiento. Prince no murió simplemente de una sobredosis. Murió de soledad, de un silencio que lo devoraba desde dentro, un silencio que ningún aplauso ni reconocimiento pudieron llenar. Hablar de Prince es enfrentarse a un dilema emocional. Por un lado, fue un genio absoluto, un visionario que no se conformó con seguir reglas, sino que las destruyó y reconstruyó a su manera. Creó un universo sonoro irrepetible, capaz de desafiar géneros, de reinventar la sensualidad y de dar un nuevo significado a lo que significa ser artista. Su legado musical es tan poderoso que décadas después sigue inspirando a nuevas generaciones. Pero al mismo tiempo, la vida de Prince nos obliga a reflexionar sobre los límites de la genialidad y el precio de la perfección. Su obsesión por el control, que lo convirtió en un mito, también lo condenó al aislamiento. Mientras el mundo lo veía como un ícono de libertad y rebeldía, en su vida privada estaba cada vez más atrapado en su propia cárcel de secretos. Desde este canal creemos que Prince es la representación más clara de cómo la grandeza puede ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. Su lucha contra las discográficas, su rechazo a ser manipulado por la industria y su búsqueda de independencia artística son un ejemplo admirable. Sin embargo, esa misma lucha lo llevó a un camino donde la soledad fue su compañera más fiel. La muerte de Prince no fue solo la pérdida de un músico, sino la desaparición de un símbolo cultural que enseñó al mundo que se puede ser único y no encajar en ningún molde.
Y aún así, su final nos deja una herida, la de saber que incluso los más grandes pueden ser víctimas de sus propios silencios. Nosotros vemos en Prince una figura trágica y luminosa a la vez, una leyenda que brilló más que nadie, pero que cayó víctima de aquello yo que más defendía, el control absoluto de su vida y de su arte. Y ahora queremos preguntarte, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Prince fue un mártir de la industria musical, un rebelde incomprendido o un hombre que perdió la batalla contra sí mismo? Al final, Prince se convirtió en lo que siempre quiso ser, un misterio eterno. Su música sigue sonando como si viniera de otro planeta, sus letras siguen siendo un enigma, y su figura permanece intacta en el imaginario colectivo, envuelta en púrpura, luz y sombras. Su historia es un recordatorio de que la genialidad no siempre viene acompañada de paz. Prince nos mostró que se puede conquistar el mundo y al mismo tiempo sentirse profundamente solo en él. Su caída no borró su legado, lo hizo más humano, más cercano, más trágico, y esa dualidad es lo que lo convierte en inmortal. Algunas historias nunca debieron ser conocidas, pero ahora ya lo sabes. Prince fue más que un músico, fue un universo entero que nos invitó a soñar, a revelarnos y a sentir. Y aunque su voz se apagó en el silencio de Paisley Park, el eco de su arte todavía vibra en cada acorde, en cada recuerdo, en cada lágrima púrpura que el mundo derramó por él. Porque Prince nunca murió del todo, vive en cada alma que alguna vez se dejó llevar por su música, vive en nosotros, en ti. Y quizás en lo más profundo ese siempre fue su verdadero plan, ser eterno, aun cuando eligió partir en silencio.